para el 2 de agosto del año 2025. El título de la lección es La Pascua. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que la mejor manera de prepararnos para la salida de Egipto espiritual no son estrategias, métodos, trabajo humano, sino la preparación espiritual. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una plaga más. Y aquí estudiaremos la trágica muerte de los primogénitos. Primero leo el texto, Éxodo 11, 4 al 6, dice así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mi amigo querido, este es uno de los asuntos más difíciles de la Biblia. Para mí es un misterio. Es uno de los temas que tal vez el propio Señor Jesucristo allá en el cielo nos explicará. ¿Por qué tuvieron que morir los primogénitos de Egipto? Esta fue la 10ª plaga, una plaga dura, una plaga cruel y de cierta manera una plaga deshumana. Que Faraón muriese perfectamente, que aquella generación de egipcios que mataron a los israelitas cuando Moisés nació, a todos los niños israelitas, que ellos muriesen, podría tener alguna luz desde el punto de vista humano. Pero primogénitos inocentes, ¿qué culpa tenían? Se dice que aproximadamente deben haber muerto unos 70,000 primogénitos. ¿Eran culpables de qué? Bueno, hay muchas maneras humanas de tratar de explicar este misterio. Una de ellas es que Dios habló. Recuérdate que esta es la 10ª plaga. Mandó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. El corazón de Faraón se endureció, no quiso obedecer. Dijo, ¿quién es Dios para que yo deje salir a su pueblo? Se puso rebelde y terco. Y entonces, pues Dios permitió esta última plaga. Pero esa explicación a mí personalmente no me satisface. ¿Cómo es que Dios tuvo paciencia, se le acabó la paciencia y ahora mueren inocentes? No tiene sentido. Para mí, humanamente, no tiene sentido. Otros dicen, no, es que los egipcios mataron a los niños israelitas cuando estaban naciendo y entonces ahora ellos estaban pagando por ese crimen que ellos cometieron. Y en aquellos tiempos existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que este fue un acto de venganza. Eso también, para mí, no tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿qué explicación le damos a esto? Vuelvo a repetir, querido. Yo tenía un viejo profesor que una vez yo le hice una pregunta y él me miró y me dijo, Alejandro, necesitas aprender a respetar el silencio de Dios. Cuando Dios guardó silencio sobre alguna cosa, no trates de explicar, confía. Y ese es el asunto. Mira, yo muchas veces conté la historia de mi padre, un hombre muy intransigente, muy radical, muy firme. Yo crecí con la vara en la mano. Para él puntualidad era puntualidad. Si decía las 2, era las 2. Y yo confiaba en mi padre ciegamente. Si hay un hombre que yo conocí que tenía palabra y que su palabra era ley, era mi padre.
Él no necesitaba firmar ningún documento. Su palabra era su firma. Y si mi padre hiciera algo que yo no entendía, conociendo a mi padre como lo conocí, yo no haría preguntas. Simplemente respetaría, porque sé que por tras de eso, aparentemente incoherente, mi padre tendría algún motivo que después me explicaría. Y para mí personalmente este misterio de la muerte de los primogénitos es eso. Yo humanamente no entiendo, pero cuando vaya al cielo yo voy a pedir una explicación y Dios va a tener toda la eternidad para explicarme con todo amor y con toda alegría. Pero yo conozco un Dios de amor, de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepiente y vuelva. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué murieron inocentes? Pues yo no te puedo explicar, querido. Apenas te digo, confía en tu Padre misericordioso, confía en tu Padre de amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de la Pascua, o sea, la preparación para el Éxodo. Leo Éxodo 12:13, dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es interesante, querido, porque antes de salir el pueblo de Israel ya para la tierra de la libertad, porque pues el faraón tuvo que rendirse. Al ver morir a los primogénitos, pues ¿qué iba a hacer? No le quedaba otra cosa. Pero antes de salir, ¿qué hicieron ellos? Siguieron las órdenes divinas. Iniciaron lo que posteriormente todo año realizaría el pueblo de Israel, que es la fiesta de la Pascua. Mataron un cordero sin defecto. Ese cordero no podía ser sancochado, tenía que ser asado en las brasas. Todo, cuerpo, cabeza, intestinos, todo tenía que ser asado. Y comido, no podía. Si una familia era pequeña de 4 y no podían terminar un cordero, tenían que unirse con el vecino para poder ofrecer solo un sacrificio, un cordero. Comían ese cordero con hierbas amargas y panes sin levadura. Pero no era solo comer. Es interesante, ellos comían con las sandalias puestas, los cintos amarrados y el bastón en la mano, listos para salir, listos para huir. En otras palabras, la preparación del pueblo de Israel para la salida no fue aquí de este lado los hombres, las mujeres, los niños, a ver, escuadrón de 100, escuadrón de... No, también hicieron eso después. Pero la primera preocupación fue una preparación espiritual, porque esta Pascua era más un acto de sometimiento a Dios. De decirle a Dios, Señor, tenemos una larga jornada, pero no queremos comenzar la jornada sin consagrarnos a ti, sin entregarnos a ti, sin dedicarnos a ti. Y ahora vamos a la tercera parte, el Pesaj, o sea, el sacrificio de la Pascua. Leo Éxodo 12, 21 al 23, dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ponte a pensar, la sangre del cordero debía ser remojada en una esponja de hisopo y debían manchar con esa sangre
el dintel y las columnas de la puerta. ¿Por qué? Porque a medianoche el ángel destructor iba a aparecer, el ángel de la muerte. Recuérdate que a medianoche el ángel de la muerte iba a aparecer. Los primogénitos iban a morir, pero no todos los primogénitos, sino los primogénitos de las casas que no tuvieran la mancha de la sangre en el dintel y en las columnas. Por eso el pueblo de Israel recibió la orden divina. Mojen el hisopo en la sangre y manchen las puertas, porque a medianoche, cuando el ángel pase, no va a tocar las casas que estén manchadas con la sangre del cordero. Ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh querido, hoy nosotros necesitamos manchar nuestra vida con la sangre del Cordero. Hemos pecado y merecemos morir, pero el Cordero murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y si llevamos la mancha de su sangre, o sea, el símbolo de su gracia, nada tenemos que temer, porque estamos salvos en los brazos del Señor Jesucristo. A veces encuentro gente desesperada por su pasado. Gente que me dice, pastor, yo no tengo perdón. Después de todo lo que hice, yo no tengo perdón. Y hay gente que me dice, pastor, cuando yo viví en el pecado, haciendo tonterías, yo creo que lo peor de todo era que yo no me daba cuenta de la vida que estaba viviendo. Pero hoy que conocí a Jesús, mis ojos se abrieron y me doy cuenta que yo soy un monstruo y que yo merezco morir. Tal vez sí, querido, tal vez sí, pero moja tu hisopo en la sangre de Cristo y mancha el dintel de tus puertas. Cuando la muerte llegue, la muerte eterna, tú estás salvo porque aceptaste al Señor Jesucristo. ¿Y qué hiciste? Nada. Jesús lo hizo todo por ti. Tú solamente aceptaste. Ahora, esta ceremonia de la Pascua no era para que quedase solo con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Esto nos lleva a la cuarta parte. Pasa la antorcha. Y leo Éxodo 12, 24 al 27. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La importancia de dejar de enseñar valores, principios e inclusive costumbres para nuestros hijos. Claro que las costumbres cambian, la moda cambia, los estilos cambian, el estilo del cabello cambia. Moisés usaba cabello largo. Hoy si alguien aparece con cabello largo se lo mira así como un personaje extraño. Porque hoy vienen los jóvenes con el cabello cortado de manera diferente, en fin. Las costumbres cambian, la ropa cambia. Moisés usaba túnica. Si yo vengo a predicar con túnica, tú te vas a reír de mí, vas a pensar que estoy loco. Pero principios y valores no cambian. Y en la Pascua estaba el principio de los principios, el principio de la gracia. Eres salvo no por lo que tú haces, eres salvo por lo que el Cordero hace por ti. Tú pecaste y mereces morir, pero no vas a morir, va a morir el Cordero. Su sangre va a ser derramada. Tú acepta la sangre de Jesucristo en tu favor. Y la mejor manera de aceptar la sangre de Cristo en tu favor es bautizándote. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice, no sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo, en la muerte del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pecaste, tienes que morir, pero tienes dos caminos. O mueres tú o te bautizas. Y cuando te bautizas ya moriste.
moriste la muerte de Cristo. Moriste en la sangre del Cordero, ya no tienes por qué preocuparte. Pero si no quieres bautizarte, entonces tienes que morir tú. Dos caminos. Pastor, no quiero bautizarme, entonces vas a morir tú, porque pecaste. Pero no quiero morir, entonces tienes que bautizarte, porque al bautizarte mueres la muerte de Cristo. Ahora, este mensaje de la sangre de Cristo, de la Pascua, de la liberación por el poder de Dios y no por la fuerza del ejército israelita, este mensaje debería pasar de padre para hijo, para el nieto, para el bisnieto. Y el texto bíblico dice, un día cuando lleguen ustedes a la tierra prometida y tus hijos te pregunten, ¿por qué este rito? Entonces tú les explicarás lo que Dios hizo por tus antepasados para sacarlos de la tierra de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Vamos ahora a la última parte de este texto bajo el subtítulo de El juicio divino. Leo Éxodo 12, 29 y 30. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La salvación no es exclusiva. La salvación es inclusiva. Pero entiende bien lo que te voy a decir. La salvación no es para un grupo cerrado de personas. ¿Tú crees que la salvación en este tiempo fue solo para Israel? No. Si un egipcio quisiese manchar las puertas de su casa con la sangre del cordero, si un egipcio prestase atención a su vecino israelita y participase de la ceremonia de la Pascua, matando el cordero y manchando el umbral, el dintel de su casa, también el ángel destructor no hubiera tocado su vida. Oh querido, hoy es el día de la paciencia, de la predicación del Evangelio. Hoy día el tercer ángel proclama a voz en cuello el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice está llegando, no dice va a llegar, ha llegado. Proféticamente en 1844 comenzó la hora del juicio. Los libros han sido abiertos. En el cielo se está juzgando el caso de cada ser humano. Cristo es nuestro abogado defensor. Y ahí se va a ver quién tiene la mancha de la sangre. En otras palabras, quién aceptó a Jesucristo como su Salvador. Quién se rindió, quién se entregó. Y ese mensaje es para todas las naciones, para todas las tribus, para todos los pueblos. Porque la salvación no es para un grupo cerrado. Es inclusive en el sentido de que vengan todos. Pero vengan todos para rendirse a Cristo. No vengan para querer hacer su voluntad dentro del pueblo de Dios. Vengan para aceptar la palabra de Dios. Vengan para rendirse a los valores y principios divinos. Vengan para entregar el corazón a Jesús. Yo no quisiera acabar este estudio sin decirte que lo que importa de todos estos estudios que tienen que ver con la Pascua, con las plagas, no es el aspecto técnico, no es el aspecto histórico, sino las lecciones que podemos sacar de esas historias para aplicarlas a nuestra vida. Hoy día nosotros somos el Israel que tenemos que salir de la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto tiempo ya el diablo nos tiene en una jaula esclavizados? Nos quita los valores, nos quita la familia, nos quita los principios.
nos quita muchas veces las ganas de vivir. ¿Por qué permanecer más en Egipto? Hay que salir de Egipto. Sí, pero hay tantas dificultades, hay tantos faraones, hay tantas adversidades. No importa. Coloca tu mano en las manos del Señor Jesús. Deja que Él te saque de Egipto, que te lleve a la tierra de la libertad. Solo que la tierra de la libertad no está al otro lado de Egipto, está lejos. Hay un desierto por el que tienes que peregrinar, y hoy estamos peregrinando en el desierto de esta vida rumbo a Canaán celestial. Pero un día llegaremos a la casa del Padre, para vivir con Él eternamente. Por tanto, tus dolores, tus sufrimientos, tus tristezas en esta tierra no son para siempre. Tómate de la mano de Jesús y resiste. Cuando tú pienses que ya no tienes fuerzas, Cristo está a tu lado levantándote. Que Dios te bendiga ricamente. Para el 16 de mayo del año 2026. El título de la lección es La oración. Sabes, en cierta ocasión un hombre preguntó a un pastor, ¿cuál es el secreto de una vida cristiana poderosa? El pastor respondió con una sola palabra, oración. Pero el hombre insistió, ¿y después de la oración qué más, pastor? El pastor respondió, más oración. Sabes, mi amigo, la verdad es que muchas veces tratamos a la oración como si fuera un recurso de emergencia. Cuando la vida se complica, cuando llegan los problemas, cuando aparece una crisis o cuando sentimos miedo, entonces oramos. Pero la oración no es para ser usada como si fuera un extintor de incendios espiritual. La oración es el oxígeno del alma. Inclusive la sierva de Dios dice que la oración es la respiración del alma. Es el vehículo a través del cual nos comunicamos con Jesús para disfrutar de la vida en su plenitud. Sí, porque una vida sin Cristo pues es una vida vacía, sin sentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos los sarmientos, los ramos de la vid. O sea, Él es la vid, nosotros los ramos. Y un ramo, un sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Y no apenas no puede producir fruto, sino que se seca y no vale para más nada a no ser para el fuego. Bueno, la oración es esa conexión constante con Cristo. Es por eso que yo digo que tenemos que orar 24 horas por día. No necesitas necesariamente estar arrodillado para orar. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacer todas tus actividades diarias teniendo a Cristo presente y muchas veces consultando con Él. A veces tú no te pones a pensar solito para resolver algún problema. En lugar de estar pensando solito, ¿por qué no direccionas tu pensamiento a Dios? Estás en espíritu de oración. A eso se llama vivir en espíritu de oración y eso es la conexión constante con Cristo. Esa es la manera en que recibimos la vida espiritual que necesitamos para transitar en este mundo. Sin oración, mi amigo querido, sin oración no existe compañerismo con Cristo. Una persona anda cuando habla con Dios constantemente, ahí está andando con Dios. Una persona es discípula de Cristo cuando conversa con Jesús 24 horas por día, ahí es discípula de Cristo. Bueno, hoy veremos varias enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra vida de oración. Primero estudiaremos un poco sobre la vida de oración del profeta Elías, bajo el subtítulo de Elías, orar en medio de las crisis. Sabes, el profeta Elías vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la idolatría. Ahora, es triste, pero los líderes debemos estar siempre vigilantes para no ser instrumentos de perdición en lugar de ser una bendición para nuestros liderados. Bueno, Elías miraba para todos los lados y solo veía
cómo el pueblo de Dios había caído en la apostasía. Parecía que el mal había vencido. Pero la historia bíblica dice que Elías oró en el monte Carmelo y ocurrió algo extraordinario. Dios respondió enviando fuego del cielo. Fue una victoria espectacular sobre el maligno y sus secuaces. La Biblia relata de este modo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36, 38 y 39. Leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39 dice: viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oh querido, qué respuesta extraordinaria de Dios. Sin embargo, poco después ocurre algo sorprendente. Jezabel amenaza a Elías y el profeta, aquel hombre destemido que acababa de orar poderosamente, cuando escucha las amenazas de Jezabel, huye lleno de miedo y de desánimo. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo ahora quiere morir. Esto nos muestra que incluso los grandes hombres de fe a veces pueden pasar por momentos de agotamiento emocional y espiritual. Pero lo más hermoso de la historia es ver cómo Dios trata a sus hijos. Si tú lees toda la historia en la Biblia, vas a ver que Dios no reprende a Elías con dureza. Primero lo alimenta, luego lo deja descansar y finalmente le habla. ¿Y cómo le habla? No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Oh, mi amigo, a veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales y prodigios, pero muchas veces Dios habla en el silencio del corazón, en la oración tranquila, cuando nos detenemos y escuchamos. Al fin de cuentas, la oración es un momento de intimidad con Cristo. Nos alejamos del mundanal ruido y abrimos el corazón a Dios. No esperes arrebatos espirituales. Habla con Dios en el silencio de tu corazón y verás que los momentos que te parecen turbios y deprimentes desaparecen de tu vida. Eso es lo que sucedió con Elías. Y te digo una cosa, puede suceder contigo también. El hecho de que en este momento estás bien con Dios, estás viviendo una experiencia extraordinaria, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque infelizmente tú y yo cargamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a perturbar el crecimiento espiritual. Solo cuando Cristo venga seremos libres de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Cuando parece que Dios no responde. Bueno, aquí te digo una cosa. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos en la oración. Oras, clamas, y parece que Dios guarda silencio. Muchas personas han orado por años. Han orado por un hijo, por un problema familiar, para que Dios los sane de una enfermedad, en fin, tantos motivos, pero parece que Dios se mantuviera indiferente y no responde. La historia de Ana, por ejemplo, en la Biblia, nos muestra algo importante. Ella oró durante mucho tiempo pidiendo un hijo. Durante 7 años no hubo respuesta, pero Ana persistió y persistió. Y finalmente Dios respondió en el momento perfecto. Quiere decir, Dios siempre responde en el momento en que Él, en su infinita misericordia, sabe que debe responder. Él no te responde en el momento que tú o yo creemos que es lo mejor para nuestros planes humanos.
Piensa, por ejemplo, en esta ilustración. Un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre dice que no. Y el niño piensa que su padre no lo ama porque no le da lo que le pide. Pero en realidad, el padre lo ama tanto que no puede darle algo que lo va a lastimar. Pues a veces, querido, la respuesta de Dios es espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el panorama completo. En este sentido, la oración no es para cambiar los planes divinos, ni siquiera para informarle nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos antes que eso lo pidamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando parece que Dios no nos responde es porque a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Un ejemplo de eso podría ser la experiencia de las hermanas de Lázaro. Mira, te voy a contar algo. Lázaro era amigo de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron siervos, mensajeros a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Jesús ama también se pueden enfermar. Entonces no pienses que porque la enfermedad te llegó, ya Dios dejó de amarte, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús no corrió inmediatamente para sanar a Lázaro? Demoró. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. No solo que ya había muerto, ya habían pasado 4 días. Ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición. ¿Por qué Jesús demoró en responder la oración de las hermanas de Lázaro? ¿Porque no amaba a Lázaro? No. Es que Dios tenía una bendición mucho más grande. ¿Qué es lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo? Una curación. ¿Y qué es lo que Jesús estaba reservando para ellas? Una resurrección. Así que, querido, cuando se te cierra una puerta, no es porque Dios no te atendió, es porque Dios tiene otra puerta más grande, abierta para ti. Cuando pierdes un empleo, no es porque Dios te dejó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero esa tu confianza solo va a crecer en la medida en que tú aprendas a vivir en oración con Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Jesús nos enseña a orar. ¿Sabes? Los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y quedaron impresionados. Un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración incluye varios elementos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como Padre. En segundo lugar, honrar su nombre, alabar su nombre. En tercer lugar, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Cuarto lugar, pedir por nuestras necesidades diarias. Quinto, pedir perdón. Sexto, perdonar a otros. Séptimo, pedir protección contra el mal. Y finalmente, dar gloria a Dios. Esa es una oración modelo. Jesús mostró que la oración no necesitas palabras complicadas. Dios no busca discursos elegantes. Busca corazones sinceros que se abran a Él. Bueno, en la cuarta parte de este estudio veremos que parte de la oración consiste en alabar, confesar, pedir y agradecer. Bueno, muchas veces nuestras oraciones son apenas una lista de pedidos. Pero la Biblia muestra que la oración es mucho más que solo pedir. La oración incluye 4 elementos importantes. Alabanza, quiere decir reconocer quién es Dios. Alabarlo por su amor, por su poder, por su fidelidad. En segundo lugar, confesar. Confesar que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a confesar, nos hace recordar lo que hemos hecho de malo y confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando confesamos, no debemos decir: Señor, perdóname mis pecados. Explica a Dios qué pecados. No porque Él ignore, Él sabe todo, pero porque
explicar a Él te hace a ti tener más conciencia de cómo has ofendido el corazón de Dios. En tercer lugar, en la oración deben haber pedidos. Claro que sí. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades. Entonces habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Nada es demasiado pequeño para Él. Y aquí te cuento la historia que siempre cuento cuando yo era, o mis hijos eran pequeños. Había uno que no le gustaba verdura para nada. Cuando veía verdura en la mesa ya se ponía mal porque sabía que ese almuerzo no iba a ser bueno para él. Entonces un día la esposa sirvió ensaladas y yo le dije al hijo menorcito, cuando lo vi desanimado, haz la oración. Pero yo siempre les enseñé a mis hijos que hay que orar con el corazón abierto. ¿Y sabes lo que él dijo? Señor, estoy triste porque hoy solo hay planta para comer. Todos se rieron, pero él estaba siendo sincero. Señor, estoy triste, solo hay planta para comer. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que creemos que le va a gustar escuchar a Él. Pero Él conoce todo. Entonces, si estás triste, dile que estás triste. Si estás aburrido, dile que estás aburrido. Y si en tu opinión Dios ha hecho algo que no te ha agradado, díselo. Estás herido, resentido, díselo. Abre tu corazón a Dios. Y finalmente, la otra característica de la oración es la gratitud. Y querido, a veces olvidamos agradecer, pero cada día recibimos innumerables bendiciones. Un pastor preguntó una vez a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dicen gracias cuando alguien les da alguna cosa? Todos levantaron la mano. Después el pastor preguntó, ¿y cuántos le dicen gracias a Dios todos los días? Ahí solo unos pocos levantaron la mano. Bueno, querido, la gratitud abre nuestro corazón a la presencia de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Seguramente alguna vez te has preguntado si Dios conoce tus necesidades, ¿por qué tienes que orar? La respuesta es simple pero profunda. La oración no es para que le informes a Dios alguna cosa que Él no sabe, sino para transformar tu corazón. Como dice la sierva de Dios, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestra autosuficiencia y abrimos nuestra vida a la dirección divina. La oración nos cambia y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que oraban. Daniel oraba 3 veces al día, Elías oraba en medio de la crisis, Ana oró durante muchos años, Jesús oraba constantemente y todos ellos experimentaron en común la presencia de Dios en sus vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con el Dios del universo. Tal vez hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado hace mucho tiempo. Tal vez las ocupaciones de la vida han llenado tu agenda y la oración ha quedado en segundo lugar. Pero la buena noticia es que siempre puedes comenzar de nuevo. Dios te sigue esperando. Él quiere escuchar tu voz. Hoy puedes tomar la decisión sencilla pero poderosa, volver a hablar con Dios cada día. Porque cuando un cristiano ora, su fe se fortalece, su corazón se transforma y el poder de Dios comienza a obrar en su vida. Y todo empieza con una simple conversación con Dios. Tú nunca estás solo, querido. Puedes no ver a Jesús con tus ojos físicos, pero Él está a tu lado. Él nunca te abandona. A no ser cuando tú voluntariamente te diriges a lugares a donde por su santidad Dios no puede estar. Pero Dios te ama.
Nunca te has ido a un lugar tan lejano de donde no puedas regresar. Nunca has caído tan bajo de donde no puedas salir. Cree en el amor de Dios, confía en el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti.